Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer, la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Continuamos leyendo del capítulo 13 de Mateos. La semana pasada les había comentado que este capítulo 13 da comienzo al tercer discurso de Jesús dentro del Evangelio de Mateos. Y en este tercer discurso, Mateo recoge un gran número de parábolas en torno al reino. Así que este tercer discurso de Jesús es el discurso de las parábolas del reino. Y aquí se nos presentan 2 parábolas de la vida diaria, podemos decir, del tiempo de Jesús. Del cultivo como de cómo se preparaba el pan. Dice el Evangelio, en aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre, así que se está dirigiendo a la multitud de las personas que están en torno a Jesús. Muy probablemente continuamos en este contexto de esta muchedumbre que se ha reunido a Jesús al lado del lago y les comunica estas parábolas sobre el reino. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas. Bueno, en realidad no es la más pequeña de todas las semillas, porque hoy en día sabemos que hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. Y aunque la semilla de mostaza es pequeña, no es la más pequeña, pero podemos decir con cierta certeza de que la semilla de mostaza para la gente del tiempo de Jesús quizás era la más pequeña, pero no es la más pequeña en el mundo. Pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Ahora aquí la grandeza del arbusto de mostaza no es el punto esencial de esta parábola. El mensaje de esta parábola se encuentra en el contraste de la pequeñez de la semilla de mostaza y el tamaño del arbusto que nace o que se produce de esa pequeña semilla. Así que es el contraste de la pequeñez y el gran arbusto que crece. Y el mensaje para nosotros hoy en día es de que el reino de Dios, aunque es introducido, aunque es inaugurado en pequeñez, empieza con un hombre. Jesús
el Hijo de Dios, el Nazareno, ¿no? Y después con un pequeño grupo en torno a Jesús de los 12, ¿no? Ahora nosotros que tenemos ya más de 2000 años de existencia dentro de la comunidad del reino o la iglesia, pues podemos decir, ¿quién iba a pensar, ¿no? De que de un solo hombre, Jesús el Nazareno, que caminó los caminos de Galilea, que ahora pues el cristianismo sea una de las religiones principales en el mundo, ¿no? Y que después de que pasó a ser la religión del Imperio Romano, pues el cristianismo se convirtió en la religión principal de todo el territorio de aquel entonces de Europa, ¿no? Y después el mundo entero. Así que este es el mensaje central, el que el reino de Dios tiene su comienzo en pequeñez, pero esa pequeñez no impide de que produzca un fruto en abundancia, ¿no? Y este es un tema que resalta constantemente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La capacidad de Dios de producir abundancia aún de la pequeñez. Y este es digamos, la enseñanza que Jesús por medio de esta parábola nos da. Continúa, les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Esta segunda parábola es muy interesante porque en otras partes de los evangelios tenemos la levadura como símbolo de malicia o de maldad. Y aquí no, en esta parábola la levadura es símbolo de algo bueno. De que, la levadura representa el reino mismo de Dios o el reino del cielo, como lo menciona Mateos, que aunque la levadura en una poca cantidad mezclada en una gran masa, y decimos gran masa porque cuando menciona 3 medidas de trigo, es 3 medidas lo suficiente para más de 100 personas, así que era una cantidad impresionante de harina. Aquí podemos imaginar de que estas 3 medidas no simplemente son para una familia, sino quizás para una comunidad, y quizás esta parábola que es singular para el Evangelio de Mateos, la enfoque dentro de la comunidad cristiana. Así que estas 3 medidas de trigo fermentadas con un poco de levadura quizás también haga referencias a la comunidad cristiana que se encontraba en medio del Imperio Romano, en medio también como una minoría ya entre la comunidad judía, y que a pesar de ser pues una comunidad pequeña en un ambiente hostil, pues lleva dentro el potencial de grandeza, y es lo que Dios por medio del Espíritu Santo ha hecho posible, que sobre un hombre, Jesús el Nazareno, y sobre esta pequeña comunidad del reino con sus discípulos, y después donde nace la iglesia, pues de esto ha nacido toda una iglesia, una religión universal, el cristianismo. No reduzcamos el cristianismo simplemente a la iglesia católica, puesto que el reino de Dios es mucho más grande que cualquier iglesia cristiana. La iglesia católica no es el reino de Dios. La iglesia católica es un sacramento, un instrumento para el reino de Dios. Ahora, ¿qué podemos tomar de estas parábolas? Bueno, ante todo, tal como Mateo nos las presenta, son parábolas acerca del reino que tienen su comienzo en pequeñez, pero que dentro de esta pequeñez lleva el potencial de grandeza, siempre y cuando este potencial se siembre en los corazones, en comunidades que se identifiquen con la visión del reino. Ahora, también hay otra interpretación de estas parábolas que es muy significante considerando el comienzo del cristianismo, de que tal y como Mateo las pone, de que no solamente hablan del reino, sino que también quizás los primeros cristianos, al escuchar estas parábolas de pequeñez que tienen un potencial de grandeza, pues las vieron como,
digamos, un punto de esperanza, que siendo una pequeña comunidad dentro del Imperio Romano y también dentro de la comunidad judía de aquel entonces, que eran hostil, que fueron rechazados ellos mismos, tanto por la comunidad judía como por el Imperio Romano, de que aún así veían en estas parábolas el potencial de que, aunque era un grupo pequeño, de que por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, pues esto llegaría a ser algo más. Y esto es un salto de fe, es una confianza en aquel que nos llama, ¿no? La fe es algo que se acepta, que se cree, aun cuando uno no tiene una visión clara de lo que nos espera, pero confiados en aquel que nos ha llamado, confiados en aquel que se nos ha revelado, entonces nos comprometemos, nos jugamos el pellejo con aquel que nos llama, no sabiendo lo que el futuro nos dará. Pero por la confianza de aquel que nos llama, entonces nos unimos, nos identificamos y nos jugamos el pellejo con él, ¿no? Este es el mensaje central. Yo creo que las primeras comunidades cristianas han de haber encontrado pues mucha esperanza en la pequeñez de los signos con los cuales juega estas dos parábolas, tanto de la mostaza como de la poca levadura, que tiene la capacidad de fermentar una gran cantidad de masa. Recordando, por ejemplo, las connotaciones negativas que en otras partes del Evangelio tiene la levadura, cuando Jesús le advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía, de aquello que es falso. Pero es obvio que aquí Jesús, en esta parábola, está representando a la levadura como algo positivo, que representa el reino, que aunque tiene sus comienzos en pequeñez, en algo quizás insignificante para el mundo, pues lleva por dentro el potencial de grandeza, de abundancia. Y nuevamente este tema de abundancia es consistente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Que Dios, de lo que para el mundo parece pequeño o insignificante, tiene la capacidad de sacar abundancia. Y ahora, para nosotros que escuchamos estas dos parábolas, ¿no? Debe de ser un reto impresionante, porque tenemos la tendencia de darle importancia a lo que es grande, a lo que es bello, a lo que brilla, ¿no? Y a lo que es pequeño, pues lo vemos como insignificante, como que no tiene valor, ¿no? Y sin embargo, aquí estas parábolas nos dan el mensaje contrario, de que no despreciemos aquello que a primeras parece insignificante o que no tiene importancia. En el Antiguo Testamento vemos consistentemente cómo Dios no se deja llevar por las expectativas del pueblo de Israel. Por ejemplo, cómo Dios no sigue la costumbre de escoger a los mayores entre las familias. Por ejemplo, cuando Dios escogió a David, lo escogió siendo el hermano, el hijo más pequeño de Jesé y no de los mayores. Cuando también Dios escogió a Jacob siendo el menor y rechazó a Esaú, el hermano gemelo mayor. Y así tenemos en el Antiguo Testamento consistentemente la idea de que Dios escoge según la voluntad de Dios y no según la nuestra, y de que no hemos de meter a Dios según a nuestras expectativas, sino que dejar que Dios sea Dios y dejarnos sorprender en cómo Dios se manifieste. Y consistentemente Dios se manifiesta lo que para nosotros a veces es insignificante, pequeño o de poca importancia, y sin embargo es por ahí por donde Dios viene a nosotros. Así que estas parábolas también pueden ser una advertencia para decirnos: alto, pon atención, no desprecies aquello que tú piensas que es insignificante, porque es pequeño, porque no tiene mucho valor para el mundo, pero que para Dios es valioso. Y el último verso de este evangelio, Mateo da una cita del
del Salmo 78, cuando explica el por qué Jesús enseña con parábolas. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Así que las parábolas Jesús no las utiliza para ocultar, todo lo contrario, la utiliza para revelar. Pero solo aquellos que se dejan atraer por el reino, solo aquellos que se dejan iluminar por el reino, son los que pueden apreciar la revelación que se les está dando. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.